Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Recientemente leí una entrevista a Neil deGrasse Tyson. Tal vez ustedes sepan quién es, pero yo no lo sabía. Igualmente, más importante que saber quién es saber qué dice. Y tratándose de un astrofísico que se ocupa, entre otras actividades, de la divulgación científica, creo que merece nuestra atención. En esta entrevista, él asegura que es una de las grandes tragedias de la actualidad que no todo el mundo tenga la oportunidad de ser todo lo que puede. No acceder a la educación y el trabajo, entre otros derechos, depende de muchos factores que son incluso previos a la oportunidad de ser y estar en el mundo. La entrevista de hoy tiene que ver con la educación y el trabajo, aunque en un contexto más próximo que aquel del que habla el científico americano. Este contexto es la Argentina de hoy, o mejor dicho, las 4 Argentinas, que nuestro entrevistado distingue en un análisis que importa escuchar. Los dejo con mi compañero Juan Carlos Don Santo en un intercambio interesantísimo con Daniel Arroyo. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por esta nueva visita. Muy bien y un gran gusto estar acá. Sos, o fuiste, mejor dicho, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y viceministro de Desarrollo Social de la Nación. En la actualidad, sos dirigente del Frente Renovador. ¿Qué significa eso en tu trayectoria política? Significa mucho. Primero, yo rescato mucho todo el paso que tuve sobre el Estado. Tengo la impresión de que cuando uno está en el Estado aprende muchísimo. Me tocaron etapas duras, arranqué con 52% de pobreza estando en el gobierno nacional. Había estudiado mucho el tema de la pobreza y la problemática social y haber recorrido distintas áreas del Estado Nacional, sobre todo en lo que tiene que ver con los lugares más pobres del país y de la provincia de Buenos Aires, me enseñaron mucho. Sentí en un momento que era como un ciclo agotado el Frente para la Victoria y hoy formo parte del Frente Renovador, tratando de plantear ideas y propuestas, pero siempre con el eje de lo social, siempre con el eje de ver cómo hacemos para que haya menos pobreza y más trabajo en Argentina. En ocasiones la semántica confunde. Cuando hablamos de mercado, trabajo y empleo son sinónimos. Cuando hablamos de la oferta y la demanda son expresiones que su significado es inverso. La oferta de trabajo es la demanda de empleo. ¿Por qué no empezamos explicando de qué se trata esto? Básicamente, en la Argentina tenemos un esquema económico complejo y es que lo que genera actividad económica no genera trabajo. O sea, puede crecer la economía por soja, por minería, por el sector financiero, puede haber inversión, le puede ir bien a la actividad económica, pero el trabajo masivo no está ahí. El trabajo masivo está en la construcción, en el textil, en el turismo, en el metal mecánico, en el comercio. Gran parte de los sectores más pobres trabajan ahí. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Me parece a mí, para entrar en esta idea,
que ha bajado la oferta de trabajo, les ha bajado las posibilidades de conseguir trabajo a los sectores que están en situación más crítica. En parte porque se paró la construcción, y el parate de construcción es el parate de las changas en Argentina. Argentina es un país de complemento que tiene un plan social además de changas. El remisero además hace otra cosa, cuando se para la construcción o se para la industria textil se complica todo. Y por otro lado, ha habido despidos en el sector público o en el sector privado. Yo diría que el mercado laboral se ha ido complicando, se ha ido achicando en los últimos tiempos y que un gran desafío es ver cómo creamos cadenas de producción, sobre todo para los tres que la tienen más difícil en Argentina. Los jóvenes de 16 a 24 años que no lograron entrar todavía y que se les hace muy duro, las mujeres que consiguen trabajo más precario y de menos ingreso, y los mayores de 45 años que les cambió la tecnología. Alguien que era tornero con un torno a pedal se quedó sin trabajo y cuando busca trabajo hoy se encuentra que el torno es control numérico, que no está habilitado para ser tornero. Esos son los que la tienen más complicado. Creo yo que hay que encarar políticas económicas que hagan expandir la actividad económica y capacitar a la gente para que consiga trabajo. Tu clasificación de las 4 Argentinas representa un modo de describir distintas realidades sociales. ¿Será posible ver en el mediano plazo movilidad ascendente o descendente? Depende de qué políticas se hagan en los próximos tiempos. Hay una Argentina de la pobreza estructural, de los más pobres, de los que no tienen lo mínimo, que tienen problemas de vivienda y sí tienen planes sociales que les alcanzan menos por la inflación. Esa es una Argentina que no se está moviendo para arriba porque no está entrando al mundo del trabajo y sí tiene apoyo del Estado. Hay una segunda Argentina vulnerable, los sectores vulnerables, la gente que hace changa, que tiene trabajo informal, que tiene trabajo en negro, el monotributista que está agarrado con alfileres, el que trabaja sin recibo de sueldo, sin obra social, sin jubilación, sin los beneficios sindicales. Esa segunda Argentina la tiene muy difícil, porque cuando se para la construcción, se paran las changas, se empeora la situación. Hay una tercera Argentina de clase media que es trabajo formal, el que va a trabajar todos los días, en el sector público, en el sector privado, y además de tener un trabajo tiene obra social, jubilación, vacaciones pagas, y además de eso puede planificar, puede decir yo de acá a fin de año voy a ganar tanto, me alcanza, no me alcanza, me organizo de esta manera, y una cuarta Argentina de clase alta, de altos niveles de ingreso. Lo que tenemos que aspirar todos es, primero, a resolver el problema de la fragmentación, que esto está quebrado, que las 4 Argentinas hay tensión, hay conflicto. El peón de taxi, cuando está trabajando, que es alguien vulnerable, cuando para, porque hay un corte en la calle, dice yo laburo todo el día, a mí nadie me da nada y a esta gente le dan todo. O el de clase media dice yo trabajo todo el día y va para los más pobres. Primero yo creo que hay que romper el esquema de la fragmentación. Hay que empezar a trabajar más articuladamente y evitar que las 3 Argentinas de arriba crean que el problema es la Argentina de abajo. Eso es una muy mala idea. Y en segundo lugar, hay que empezar a generar mecanismos de movilidad social ascendente, que tiene que ver con promover las cadenas de producción donde masivamente se toma trabajo y sobre todo el tema de infraestructura, obra pública, vivienda, que puede empezar a motorizar la actividad de las 2 Argentinas últimas, de las 2 Argentinas que no tienen obra social, que no tienen seguridad social y que trabajan depende cómo ande la construcción y el textil. Recuerdo que cuando te entrevisté por vez primera, me manifestabas que la pobreza extrema medida en porcentuales estaba en torno al 10 o al 12%. ¿En qué porcentual se encuentra hoy? Y me anticipo, ¿cuáles fueron las causas que dispararon un crecimiento? Nosotros para medir pobreza en la Argentina necesitamos tomar 13.000 casos. La Argentina es un país muy largo, de 20 grandes aglomerados, de 6.000 kilómetros de distancia. Para medir realmente la pobreza nacional hacen falta tomar 13.000 casos, que es lo que hacía el INDEC. El INDEC lamentablemente dejó de funcionar. La muestra más grande es la del Observatorio de Deuda Social de la UCA, que son 5.700 casos, y por eso a mí me parece que es el número más ajustado a la realidad, porque es la muestra más grande. Nos está dando hoy aproximadamente 34% de pobreza. ¿Qué pasó para que la pobreza en los últimos años haya crecido de manera importante? Yo creo que pasaron 3 cosas. Uno es que subió la inflación. Primero, de manera importante, del 2011 en adelante, muy importante en los últimos meses. La inflación en alimentos, en transporte y en tarifa empobrece, hace que a la gente le alcance menos el dinero, que le alcance menos al que tiene un plan social, que le alcance menos al que tiene changa. Es decir, hay un primer fenómeno que la inflación aumentó la pobreza. Hay un segundo fenómeno que es el parate de la construcción y del textil, que es el parate de las changas y que hace que el que trabaja de ayudante de albañil, el gasista, el plomero, el carpintero, tengan menos dinero y les salgan más caros las cosas. El parate de las changas complica la vida en Argentina. Yo creo que ahí está el gran desafío del gobierno para los próximos años. Eso ha
aumentar la pobreza. Y en tercer lugar, los despidos. Ha habido cerca de 140.000 despidos en los últimos meses entre el sector público y el sector privado. Todo eso fue complicando la situación. El gobierno actual objetivamente tomó una situación muy crítica. Los últimos 4 años del kirchnerismo, del 2011 al 2015, fueron malos. Aumentó la pobreza, aumentó la desocupación, fueron realmente malos. Diría que el gobierno actual tomó un enfermo con 39 grados de temperatura, pero le metió un ajuste encima. Generó un ajuste económico, le llevó la temperatura a 41 grados. O sea, objetivamente, una situación complicada se ha complicado más y creo yo que hay que encarar otras políticas más de expansión económica y no de ajuste si queremos revertir la cosa. Hace mención a las estadísticas de la UCA. ¿Qué organismos producen en nuestro país estadísticas confiables? ¿Y cuáles tomás vos para tus análisis políticos? El organismo natural tiene que ser el INDEC. Ahora el gobierno actual ha hecho un proceso para reordenar el INDEC, ha empezado a dar algunos datos, alguna información. Ahora en los próximos tiempos va a dar información ya ha dado información del índice de inflación, va a empezar a hacer la encuesta permanente de hogares. El INDEC, yo aspiro, y me parece que lo están haciendo bien, que en pocos meses pueda ser un organismo razonable y entonces ahí van a estar los datos reales, porque es muy difícil medir la Argentina con un país tan extenso y solo lo puede hacer un organismo público. O sea, creo que el INDEC, le tengo fe a que el nuevo INDEC, más cerca de fin de año, nos dé datos para ubicarnos donde estamos parados y cómo estamos. Frente a esa falta, yo le creo mucho al Observatorio de Deuda Social de la UCA porque ha hecho una muestra grande, no solo porque ha hecho una muestra grande, sino porque 2 veces al año hace estudios, y no a muchos más, porque el resto de los que toman datos secundarios. O sea, una cosa es hacer una encuesta la institución misma, como en el caso de la UCA, tomar, procesar la información, y otra es que yo cruce 3 datos y de ahí saque un número. Eso da un aproximado, pero no mucho más que eso. Me da la impresión de que lo de la UCA ha sido sólido y ha ayudado. Hay una institución vinculada a la CTA que también toma algunos precios y hace alguna muestra que también se podría tomar como sólida, pero la verdad que creo que el tema de las estadísticas se va a resolver en Argentina más cerca de fin de año, cuando el INDEC empiece a funcionar y todos sepamos dónde estamos parados con datos reales y concretos. Interrumpo la entrevista en esto de las estadísticas confiables porque de tan repetido parece un mantra. Si toda gestión debe medirse para poder evaluarse, es necesario tener estadísticas confiables. Daniel Arroyo retomó en esta charla la dimensión cuantitativa de su análisis y es bueno recordar que no hay que matar al mensajero. El mensaje de las estadísticas confiables comunica lo que está ocurriendo, pero la cuestión es por qué ocurre y qué hacemos con eso. La estadística no es ni mala ni buena, es una herramienta. Los modelos de política social también lo son, pero sabemos que la realidad es un poco más compleja. Escuchemos la evaluación que Daniel hace sobre los modelos de política social. En alguna de tus columnas decís o manifestás que la Argentina tiene un modelo de política social viejo y agotado. Un modelo que apunta a programas específicos por sectores. ¿Cuándo se agota un modelo y cómo debería ser uno nuevo? Un modelo se agota cuando, manteniéndose la política social, empeoran los indicadores sociales. Un modelo está agotado cuando uno hace lo que está haciendo, encara determinada política social y empeoran los indicadores sociales. Eso básicamente en la Argentina pasó en el 2011, del 2011 en adelante. ¿Cuál es el modelo de política social que tenemos hoy? Una base donde hay 8 millones de personas que reciben dinero todos los meses como asistencia, por asignación universal por hijo, por pensiones, por otro tipo de programas. Es una buena base. La idea, justamente, nadie debería desarmar esa base, porque es la base que da, entre otras cosas, gobernabilidad social en Argentina, pero con esa base de arranque y con 8 millones de personas recibiendo dinero, tenemos 34% de pobreza y 1,5 millones de jóvenes que estudian y trabajan. Creo que lo que hay que hacer es ir a una segunda generación, a una segunda etapa, que no desarme lo que esté, sino que vaya a una segunda etapa, donde cambiemos la escuela secundaria, donde masifiquemos el crédito para máquinas y herramientas para la gente que trabaja por su propia cuenta, donde armamos un empalme entre planes sociales y trabajo, de modo tal que tiene un plan social pueda tener un trabajo y mantenerse en el plan social, donde combatamos el tema de la venta de droga y cortemos la venta de droga y creemos centros de atención de adicciones. Me parece que hay que ir a una segunda etapa, yo me llamaría una segunda generación de políticas sociales, que si no las hacemos, si no vinculamos con trabajo, educación y cortamos la venta de droga, nos va a quedar lo que tenemos hoy, que es una gran parte de la población afuera de todo. Trabajo es una palabra clave en tus propuestas de políticas públicas.
¿Cómo analizás el vínculo entre educación formal y empleo en el actual contexto argentino? Diría que es complejo. El gran problema de la Argentina está en la escuela secundaria. Tiene serios problemas en la escuela primaria, pero el 98% de los chicos van a la escuela primaria. En el ámbito universitario ha aumentado la cobertura, ha habido nuevas universidades con nuevas oportunidades para los jóvenes, con calidades diversas. En la escuela secundaria está el problema, en la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria. La escuela secundaria, además de estar desfasada, es decir, no ser una escuela del siglo XXI, además de tener un modelo de enseñanza muy enciclopedista, donde uno tiene que aprender de memoria, donde un joven tiene 14 materias que repite como sea, además de eso, tiene un problema adicional y es que no vincula con el trabajo, no prepara a la gente para el trabajo. Un chico que está en la escuela secundaria no le queda claro qué cosa de lo que está haciendo le sirve para vincular con el mundo del trabajo. Ahí la provincia de Buenos Aires ha hecho un avance con las escuelas técnicas. El modelo educativo de la provincia de Buenos Aires hoy es 6 años en la escuela primaria, 6 años en la escuela secundaria y los que hacen escuela técnica un 7º año de prácticas profesionalizantes. Un alumno que en el 7º año en realidad va a empresas, empieza a hacer algunas prácticas, creo que ayuda, pero que es muy incipiente. Yo lo que creo que hay que ir al sistema dual. El sistema dual es que en los 2 últimos años de la escuela, todos los alumnos de la escuela, técnica o no técnica, además de estar en la escuela, pueden hacer pasantías. Las dos cosas a la vez. Para integrar, para vincular con el mundo del trabajo, para darle un ingreso a la familia, para que ese joven que se iba quedando en la escuela sepa que si avanza un poco más ya tiene un incentivo, ya se vincula con el trabajo, ya genera pasantías. Me parece que ese punto hay que hacerlo como muy fuerte. Y el otro que creo que hay que armar una red de 20.000 tutores en Argentina, con el cura, el pastor, la maestra, el técnico del club de barrio, el profe de educación física. La tarea de esos tutores es entrar casa por casa y vincular a los jóvenes con el trabajo y con la escuela. Los jóvenes no tienen problema de tarea. El chico tiene que trabajar de repositorio en un supermercado, o tiene que trabajar de tornero, va y lo va a hacer bien. Lo que le cuesta a ese joven es ir todos los días a trabajar 8 horas, porque no vio a su padre o a su abuelo trabajar, porque no fue todos los días a la escuela cumpliendo el mismo método. Entonces creo que hay una tarea central de esta red de tutores, además de esto que decía el sistema dual, de una red de tutores que vaya a buscar a los jóvenes, los vincule, los haga seguir, se fije, que cumplan pautas. Hace falta generar una sociabilidad nueva en el mundo de los jóvenes que están excluidos. Yo creo que solo lo pueden hacer los que son creíbles. El que está todos los días en el barrio, el cura, que es el mejor tipo del barrio, o la maestra, que es la más creíble. Si armamos una red de tutores, armamos un sistema de vínculo entre escuela y trabajo, el sistema dual, y creamos el derecho a primer empleo, que una empresa que tome un joven tenga una deducción impositiva, las 3 cosas juntas empezarían a cambiar la realidad, donde hoy escuela va por un lado y trabajo va por el otro, muy desenganchado. Dado que haces mención, en tu opinión, ¿qué lugar deberían ocupar las escuelas o los institutos terciarios, por caso como el nuestro, o las escuelas de oficios, tan desvalorizadas en este último tiempo? Yo creo que la educación terciaria, la educación de oficios, lo que históricamente se ha llamado la escuela de oficios, es central. Si nosotros no reconstruimos, no valoramos, no le volcamos recursos a ese mundo, no va a haber vínculo con la cuestión del trabajo. O sea, gran parte, la forma de vincularse al mundo del trabajo es capacitarse y prepararse. La fórmula de enganchar a un joven que está fuera de la escuela es preparándolo en un oficio y que eso le permita terminar la escuela secundaria o vincular con otras cuestiones. Yo creo que hay que revisarlo. Sin duda la Argentina necesita tener un plan estratégico, decir, bueno, ¿en qué capacitamos, en qué oficios en el norte del país, en el conurbano bonaerense? ¿Qué perfil productivo tiene cada una de las regiones y poder Deberíamos encararlo? repensar la escuela técnica. Hay que repensar la escuela técnica, hay que repensar el mundo de la escuela de los oficios y hay que repensar el sistema de crédito. Repensar la escuela técnica no pueden hacer todos lo mismo, es un sistema distinto. Yo estudié en la escuela técnica, me recibí de maestro mayor de obras. Cuando terminé quedé habilitado para construir 3 pisos y la idea cuando yo estudié es que el sistema de construcción era así y iba a ser así toda la vida. Ha cambiado evidentemente, es decir, desde que yo me recibí hasta ahora hubo distintos sistemas de construcción, yo no me dediqué, pero si me hubiera dedicado, si hoy quisiera construir, tendría que aprender de vuelta. Entonces hay que pensar también una escuela de oficios permanente en el ciclo de vida. Que alguien que terminó la escuela técnica y tiene un oficio, se recapacite en ese oficio cada tanto tiempo, cada 5 años, recertifique su actividad, porque le va cambiando el mundo, la actividad, la tecnología. Pensar una escuela técnica vinculada al desarrollo local. No es lo mismo la escuela técnica en Perico, en Jujuy o en Palpalá,
que una escuela en Pico Truncado en Santa Cruz, en Godoy Cruz, Mendoza o en Lomas de Zamora, porque hay perfiles y actividades distintas, entonces tiene que estar muy asociada a eso. No es lo mismo una escuela técnica que tiene vínculo directo con las empresas del lugar que una escuela técnica que lo que tiene que hacer es formar y crear también gente que tenga capacidad emprendedora. La escuela técnica no solo tiene que enseñar oficios, no solo tiene que preparar empleados con capacidades, sino que tiene que preparar emprendedores, tiene que preparar gente que abra cabeza y que monte su propio emprendimiento productivo, desarrolle su pyme o su pequeña industria. Hay que repensar la escuela técnica y las escuelas de oficios y lo que es el terciario, pero para mí eso es el corazón. Si nosotros no cambiamos eso en el sistema educativo, no lo modernizamos, no lo vinculamos con cada realidad local, es difícil que cambie una situación hoy donde gran parte de la gente no logra entrar nunca al mercado de trabajo y vive haciendo changuitas en lo que puede o directamente está con planes sociales. Para profundizar la idea, sé de tu preocupación por la juventud, o mejor dicho, por los jóvenes. ¿La actual administración, nacional o provincial, desarrolla e implementa políticas para ese grupo etario? Yo diría que más o menos. Diría, el gobierno anterior, el gobierno kirchnerista, tuvo políticas para jóvenes. Creó el plan Más y Mejor Empleo para Jóvenes, acompañándolos con el Ministerio de Trabajo. Creó un plan llamado Progresar, que es darle dinero a los jóvenes para que puedan volver a la escuela. Creó la Asignación Universal por Hijo, que es una manera de ayudar a los jóvenes. Tuvo políticas. Ahora terminaron saliendo al revés. Al revés quiere decir que no llegó a los jóvenes más pobres, no llegó abajo. Plan Progresar, 900 pesos para que un joven complete el sistema educativo, por supuesto que es una buena iniciativa. Captó a los jóvenes que estaban en las universidades y que sus padres no tenían trabajo formal, o sea que no estaban registrados, a los que estaban en algún lugar, no a los pibes que estaban en las esquinas, perdidos, afuera de todo, porque hay que ir a buscarlos. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que hay que armar esta red de tutores, tiene la función de ir abajo, de ir a buscar que están en los no lugares. Los jóvenes no están en los lugares donde uno suele buscarlos, sino están en otros ámbitos, juntos, trabajando, buscando su grupo de pertenencia, hay que ir a buscarlo a las casas y ahí eso no ha sucedido, no lo ha hecho el gobierno anterior. Me parece que el gobierno actual tiene una buena iniciativa que es deducir parte de aportes patronales para que la empresa que tome un joven tenga una ventaja impositiva. Es una buena idea, pero no tiene en la cabeza lo de la masividad. La diferencia entre una idea y una acción es el presupuesto. Si uno quiere saber qué cosa es un título o es una política de verdad, tiene que ver el presupuesto. Y la diferencia entre una acción social y una política de Estado es la escala. Si tenemos 1,5 millones de jóvenes que no estudian y trabajan, tenemos que lograr llegar a lo más parecido a ese 1,5 millones. En ese sentido, creo que es muy tímido lo que está haciendo el gobierno actual, con buenas intenciones, llegando parcialmente, hay que hacerlo masivo de verdad. Masivo de verdad sería tomar el 1,5% del presupuesto nacional, es decir, esto va encarado para todos estos programas de jóvenes y lo aplicamos porque la prioridad son los jóvenes, porque los jóvenes son el futuro, si tienen presente, y para eso hay que llegar ahora para que estudien y trabajen. Diría que muy tímidamente tiene algunas acciones el gobierno, pero no en la escala que a mí me parece que hay que hacer. Te pido si hacemos una breve pausa. ¿Cómo no? Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras.
Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Pobreza cero y pleno empleo son dos expresiones que se usan y que funcionan como un horizonte deseable. Sabemos que las metáforas son explicativas. Podemos ver el horizonte, pero ¿es posible alcanzarlo? UNICEF advierte que el ritmo del progreso en materia de salud y supervivencia infantil y materna podrá aumentar o disminuir en función de las decisiones políticas que los gobernantes tomen en los próximos años. Si UNICEF no se equivoca, necesitamos que los gobernantes del mundo hagan eso que les toca, tomar decisiones políticas que recuperen el estado de bienestar. Y créanme que cuando digo esto, pienso inmediatamente en mi propia responsabilidad. Escuchemos qué dice sobre el rol del Estado un político que gestionó un área clave como es el desarrollo social. Daniel, en la Argentina se tensa la discusión sobre el papel del Estado. En este sentido, la dimensión es uno de los factores que se pone sobre el tapete. Siempre que el Estado crece, ¿el nivel de empleo público debe acompañar ese crecimiento? Sí, porque si el Estado hace más cosas, efectivamente necesita de más gente para trabajar y para llevar adelante más servicios. Diría que el último gobierno abusó de eso y solo creó empleo el Estado en los últimos 4 años, del 2011 al 2015, y eso fue complicándose. Verdaderamente el gobierno anterior se fue todo al Estado y ahí lo complicó. Ahora, el riesgo de irnos todo al mercado, irnos al otro lado, es un riesgo igual o peor, diría yo, porque acá no se acomodan las cosas si no se organiza el Estado. ¿Qué me parece que necesitamos tener? Es un Estado óptimo y un Estado promotor. Un Estado que defina líneas de producción. Óptimo y promotor. Óptimo quiere decir no sobrecargado de gente, pero sí que tenga incidencia en salud, en educación, en desarrollo social, pero también en promover cadenas de producción, también en poder controlar la inflación, también en poder generar actividades donde no lo hay o donde no es rentable. Eso de idea de Estado óptimo es el Estado promueve, incentiva, genera actividad económica y promotor del desarrollo económico, promotor de que en cada región del país se muevan las actividades económicas que tienen como rol central generar empleo. Yo creo que desarrollo es crecimiento con inclusión social. Es que crezca la economía, la actividad económica, pero haya más gente trabajando. Entonces hay que definir qué cadenas productivas tienen que hacer. Ahí yo tengo como una diferencia, o me parece interesante una de las miradas que Macri cuando se juntó con los empresarios, les dijo algo que a mí me pareció interesante. Les dijo, miren, yo Estado tengo que pintar la línea de cal, tengo que poner los arcos, tengo que poner las redes y ustedes tienen que hacer los goles. Es una idea del Estado que incentiva a otros que hagan. Yo le agregaría una cosita más y es, el Estado, además de hacer eso, tiene que hacer de técnico, tiene que promover, tiene que incentivar, tiene que marcar la táctica, tiene que marcar la línea. En ese sentido nos está faltando, hoy yo veo que estamos yendo mucho a un rol del mercado y a la idea del derrame, a que cuando el mercado tiene buenas expectativas se generan inversiones y que las inversiones derraman sobre el empleo. No creo eso y realmente la estructura económica no es así en Argentina. No hay derrame sin un Estado que tenga que orientar y fomentar la inversión privada, pero cadenas productivas. Ahí tengo la impresión de que hemos encontrado un punto de equilibrio entre Estado y mercado y ese punto de equilibrio es no un Estado sobredimensionado, pero sí un Estado que fije reglas y que las reglas tengan que ver con qué cadenas productivas le dan trabajo a los que menos tienen. Escuchamos hablar del papel de las inversiones, un poco lo que estás manifestando, y de cómo éstas serían capaces de generar empleo. ¿Cuáles son las inversiones con capacidad para lograrlo hoy en la Argentina? La Argentina tiene un problema de base, igual que el resto de América Latina, y es que lo que genera actividad económica no genera trabajo directo. Así son las economías latinoamericanas, no solo la Argentina, porque están muy basadas en la producción primaria y muy basadas en lo que llamamos los commodities, determinadas actividades que pueden hacer crecer a un país, pero no necesariamente generan empleo. Una ecuación que viene desde los inicios de nuestra historia. Exacto, y que tiene que ver con que nosotros somos campo, tenemos grandes posibilidades, muchos recursos humanos y nunca hemos terminado de industrializarnos en serio para generar trabajo masivo. Ni Argentina ni otros países de América Latina. Brasil estuvo más cerca, lo hizo en un momento. La verdad que en los últimos años está muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestras economías? Que lo que genera inversión no genera trabajo. Para alguien de afuera
¿Va a invertir en qué cosa? En lo que es rentable. ¿Qué es rentable en Argentina? La minería, es rentable la soja, es rentable el sector financiero, claramente. Entonces, cualquiera va a invertir ahí. Eso va a hacer crecer el Producto Bruto Interno, va a generar condiciones en Argentina, pero no va a decirle nada al pibe que está buscando trabajo, al que hace changas, al 34% de pobreza. Diría yo que son buenas las inversiones, hay que traer inversiones para que el Estado tenga recursos para mover estas actividades. Ese es el punto que a mí me parece que falta y que hay que discutir más profundamente en la Argentina. Para que en la Argentina haya desarrollo, no hay que creer solo que la economía va a crecer. Hay que generar condiciones para que la economía crezca y que el Estado tenga recursos para orientar y para mover, para controlar precios, para fijar pautas y para mover la actividad económica. Un caso distinto sería Alemania, para salirnos de América Latina. En Alemania el 70% de la actividad económica es metalmecánica y el 70% de la gente trabaja en la metalmecánica. Entonces, cuando crece la economía, automáticamente se acomoda la sociedad. No es así en América Latina, no es así en la Argentina, por eso uno no debería apostar todo a las inversiones porque eso no va a generar empleo directo. Sí creo que la infraestructura o algún tipo de inversiones, sobre todo de organismos internacionales, que puedan venir para infraestructura, para vivienda, para obra pública, eso sí genera más empleo y espero que se pueda hacer en los próximos meses porque de verdad, si no la situación del empleo se va a ir complicando cada vez más. Pobreza cero y pleno empleo son expresiones que pueden asociarse con el estado de bienestar. ¿Con qué conceptos en realidad deben asociarse? Pobreza cero, digo, técnicamente uno diría... No existe. No existe, es muy difícil. Si los países nórdicos tienen 4 o 5 puntos de pobreza, está claro que la Argentina no está en condiciones de tener pobreza cero, pero a mí no me parece mal como un horizonte, como una idea de horizonte. No porque sea técnicamente correcto, sino como un horizonte, lo mismo que el tema de pleno empleo. Me parece que el desafío de la Argentina está muy lejos de pobreza cero, objetivamente, y objetivamente aumentar. En los últimos 6 meses hay 1.400.000 pobres más que lo que había antes, con lo cual no estamos yendo para pobreza cero, sino para otro lado, y ha aumentado el desempleo, con lo cual tampoco estamos yendo por ese lado. Yo creo que lo primero que hay que hacer es cambiar la tendencia, más que fijarnos metas reales, es decir, tenemos que llegar a tal nivel de pobreza, a tal nivel de desempleo, que hoy es muy difícil, porque la verdad que la situación se está complicando mucho. Lo que hay que hacer es cambiar la tendencia, definir líneas de acción, cadenas productivas, políticas, sean políticas de Estado para los próximos años. Una política de Estado es todos los jóvenes tienen que terminar la escuela secundaria y con calidad. Tienen que hacerlo, no importa de qué partido es. Esa política tiene que durar los próximos 20 años en la Argentina. Otra política es no se puede dar crédito al 150 o al 200% anual, como están tomando toda la gente en los barrios, en lo que sale, como sale, tomando crédito y estando sobreendeudada. Hay que tener un mecanismo de crédito masivo al 5% anual para máquinas y herramientas, para el gasista, el plomero, el carpintero, y eso tiene que ser una política a los próximos 20 años. Otra política es no se puede vender droga en los barrios, porque el que vende droga gana más que el que trabaja. Y hay un nuevo trabajo en la Argentina, que es el vendedor de droga, que le va mejor, que gana más plata. Uno va a un barrio y va a encontrar un docente, un gasista, un plomero y el que vende droga. El que vende droga es el que gana más, es el que le va mejor. Cortar eso tiene que ser una política de Estado. Yo aspiraría a eso. No creo que la Argentina seriamente esté en condiciones hoy de fijar metas, es decir, tenemos que llegar a tal nivel de pobreza o a tal nivel de desocupación. Creo que las políticas que se han aplicado en los últimos años y en los últimos meses nos alejan de eso, han aumentado la pobreza y han desacomodado el mercado laboral. Tenemos que cambiar la tendencia, encarar otras políticas y fijarnos metas, pero sobre todo empezar a caminar por el lado de reducir la situación social para mejorar la situación social y no como ahora que de verdad los indicadores sociales han ido todos para arriba, han ido empeorando. Para no quedarnos en enunciados, ¿cómo considerás vos que se puede cortar el flagelo de la droga? Primero, yo no creo que con la policía se corte la venta de droga. No lo creo ni con la bonaerense, ni con la policía de Santa Fe, ni con la policía de Córdoba. Lo primero que hay que hacer es armar una fuerza especial por fuera de la policía y cortar. Cortar es cortar, impedir la venta de droga en serio en Argentina con una fuerza especial por fuera de la policía. Segundo, creo que es un gran error esa idea de que la Argentina es un país de paso, porque en realidad esa idea de que es un país de tránsito, que transita la droga por la Argentina, es la que termina complicándonos todos. El que transita droga por el país paga coima, y la paga en droga para pasar de un lado a otro, coimea y le paga en droga. Transforma la droga en dinero para volcarla a los barrios, para vender, la fragmenta para venderla en los barrios y hacerse de dinero. O sea que aún lo que es tránsito termina desarmando, con lo cual tenemos que tener una justicia de verdad, una fuerza especial por fuera de la policía para cortar la venta de droga.
Tenemos que crear 200 centros de atención de adicciones. Hoy no hay lugares donde atender un chico con problemas de adicción. Hoy, el que no tiene 15.000 pesos, que es la inmensa mayoría de los argentinos, no tiene a dónde llevar a una granja o a un lugar para atender a un chico con un problema de adicción. La mamá que tiene un chico adicto rebota en todos lados y lo termina llevando a la comisaría porque no sabe dónde llevarlo, que es el peor lugar, porque claramente tiene un problema de salud, no ha cometido ningún delito. Entonces me parece que fuerza especial, cortar la venta de droga en serio, una justicia de verdad que marque línea, radarizar la frontera, hacer control de lo que tiene que ver con todo el tema del lavado de dinero y 200 centros de atención de adicciones y siempre sostener esa línea. Si no lo hacemos se nos complica. Yo creo que estamos en una tercera etapa en términos de narcotráfico. La primera etapa ha sido el aumento del consumo de alcohol y de droga. Eso se ha generalizado en todo el país. La segunda etapa ha sido que el que vende droga se instaló como un actor, un sujeto más en el barrio, que gana más dinero y vive en el barrio. La tercera etapa es el dominio de territorios. Casi que es un modelo, ¿no? Es un modelo que lo bueno de la Argentina, que los jóvenes llegan por crisis. No es un modelo que uno dice, que un joven dice que bueno, quiero ser así, sino que el joven buscó laburo, perdió, se chocó en 20 lugares y terminó ahí, pero no quiso ir ahí, sino que la vida lo fue llevando. La tercera etapa es el dominio de territorios, que uno dice, en este barrio está el grupo tal, en este barrio está el grupo, no se puede entrar acá o allá. Estamos en esa tercera etapa, tenemos que cortar ahora. Las etapas que siguen o que han seguido en Colombia o México es el financiamiento de la política, el financiamiento del Estado, otras cosas bastante más complicadas. Yo soy optimista porque tenemos chance de cortar. Me parece que el gobierno quiere encarar una agencia federal de lucha contra los delitos complejos. Es una buena idea, pero hay que ir abajo y cortar en serio la venta de droga en los barrios, de verdad, de verdad. El trabajo fue, es y esperamos que siga siendo un componente sustantivo del contrato social. ¿Considerás que la paz social puede alcanzarse, entre otros factores, por la creación de trabajo decente? Absolutamente. Si no hay trabajo, hay desorden social. El trabajo es el gran ordenador de la vida social. Una persona tiene trabajo, se para derecho, anda bien, está acomodado, no tiene trabajo, anda sacado todo el día, se pelea con lo que tiene, o se bajonea absolutamente. Cualquiera de las dos opciones termina complicando la vida. El trabajo ordena una sociedad. Yo tengo una manera práctica de ver cómo está la situación social más allá de los datos, que es ir a un barrio y ver. Si hay mucha gente que está sentada en la puerta de casa sin nada que hacer, hay un problema social en cierne porque hay gente que está sin trabajo. Verdaderamente el trabajo es el gran ordenador social. Y como en la Argentina el trabajo no es automático, no lo crean las inversiones, no lo crea el mercado, ahí es donde yo creo que el Estado tiene que poner el acento. Pero sin trabajo hay conflictividad social. A mi modo de ver, lo que tenemos hoy es no un fenómeno de explosión social, de gran conflictividad. Hay conflicto, hay tensión, pero no ese es el núcleo central, sino un fenómeno de implosión social, que cada uno revienta para adentro. Que el que no tiene trabajo está mal, no le alcanza la plata, hace algunas changas sí, otras no, va al supermercado y queda debiendo, o va al almacén y no le alcanza. Ese termina sacado, se pelea con lo que tiene cerca. Hay una cosa de malvivir, de conflicto constante, de tensión constante, que es un fenómeno de implosión y de vida cotidiana difícil, que se transforma en explosión cuando empeora mucho la situación social, con lo cual yo aspiro no solo a que no empeore, sino que empecemos a ver y generar trabajo. A mí me parece que el Estado en general, no solo el gobierno actual, sino el Estado en general, no sabe cómo trabajar con el mundo de la informalidad. No hay políticas públicas, no hay Estado para el sector informal de la economía. Hay políticas para los sectores más pobres, mejores o peores, más clientelares, no, pero hay políticas sociales, hay políticas de asistencia alimentaria, hay políticas vinculadas a los sectores medios que tienen que ver con lo bancario, con el trabajo formal, con los sindicatos que lo defienden para las paritarias. Ese sector vulnerable, el sector de economía informal, no tiene Estado en Argentina y por eso, si no funciona la construcción y el textil, ese mundo se va complicando mucho. Creo que ahí nos diste un título, un copete, ¿no? Esto de que el Estado no sabe trabajar con el sector informal. No es menor. Y es un gran problema, y creo yo, y lo digo verdaderamente humildemente, que el gobierno no está entendiendo bien el funcionamiento del mercado laboral porque no entiende a ese tercio del sector informal de la economía. Digo, el debate sobre cuántos despidos hay, si son más o son menos, y dónde salen los datos estadísticos, es un debate en Argentina que tiene que ver con que no hay producción de datos correctos. Pero debajo de eso está el mundo de las changas, que es el mundo clave para la dinámica del funcionamiento argentino, y creo que el gobierno actual no lo está entendiendo bien. Si no mete crédito masivo para herramientas y máquinas para ese sector, si no baja, si no acompaña, si no mueve rápidamente la construcción, eso se desacomoda. Ahí sí creo que hay como una
mala lección. Yo le creo buena voluntad al gobierno, le creo que quiere mejorar la situación objetivamente, pero creo que no está entendiendo bien qué pasa con el mercado informal de la economía, que es lo que va a marcar los niveles de pobreza y de conflicto social en los próximos años. Te pido otra breve pausa. Gracias. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Yendo a otro tema que no es tu área específica, pero me gustaría conocer tu opinión en relación a los hechos de corrupción que se han conocido en estos momentos. Y además, ¿cómo analizás el accionar de la justicia, especialmente la federal, desde el advenimiento de la democracia hasta la actualidad? Primero creo que el kirchnerismo generó un sistema de corrupción y eso es bien complejo. Creo que antes del kirchnerismo ha habido mucha corrupción en Argentina, pero una corrupción más clásica. El que se queda con un sobreprecio, acuerda con alguien, saca alguna ventaja de su posición. Creo que la idea de armar un sistema de corrupción, o sea, transferir dinero, que el adelanto de la obra pública le vuelva a tal, que con ese dinero alguien después lo retorne en hoteles o en habitaciones o en lo que fuera, armó un sistema. Eso es peligrosísimo, porque demostró que quien tiene el Estado maneja las reglas y hace lo que quiere. Y eso es una mala cosa en Argentina. En ese sentido, aspiro no solo que los hechos que se conocen hoy, sino que todos los casos de corrupción, no solo la gente pague las culpas que le corresponden y devuelve el dinero, sino que todos entendamos que eso desacomoda cabezas, que quema cabezas, que hace que todos entendamos que el que va por la banquina le va más rápido, va mejor, y hace bajar los brazos a cualquiera. Realmente me parece que ha sido en los últimos años una evolución muy compleja y muy perversa del sistema de corrupción en Argentina y que esto debería tener por lo menos una enseñanza para todo el sistema político. ¿Cuál debería ser esa enseñanza? La primera enseñanza que debería tomarse es que tiene que haber reglas que no se pueden alterar y que hay reglas que están por encima de quien gobierna en cada momento. Yo creo que esa es una primera enseñanza. Es decir, acá tiene que haber reglas y las reglas tienen que cumplirse. La segunda, creo yo, es que quien tiene algo que perder, que es un nombre, tiene que participar. Yo estuve mucho tiempo en el gobierno, manejé un presupuesto muy grande y me hice este siguiente planteo. La corrupción es algo inmoral, yo tengo que actuar moralmente, tengo una ética, tengo que actuar honestamente, pero además tengo un nombre que cuidar, que es mi nombre, mi capital es mi nombre. Yo no soy un empresario, no soy un nombre. Entonces, como no quiero que nadie hable mal de mí, además de ser éticamente correcto, me conviene ser honesto, porque cuido mi nombre, que es mi capital, que es mi valor. Entonces, todo aquel que tiene un nombre para cuidar, el buen médico del barrio, que capaz que está pensando en ser concejal o no, o el buen abogado, o el pibe que quiere participar en política, o la maestra, o quien fuera, muchas veces por temor a que le digan cualquier cosa a su nombre, se retira. Entonces, yo creo que esto lo que tiene que hacer es hacernos participar, es decir, todo aquel que tiene un nombre que defender,
que tiene valores, que tiene ética, que es la inmensa mayoría de los argentinos, tiene que participar. Parece que la enseñanza es cuando los buenos se retiran, quedan los vivos y los inescrupulosos. Entonces que los buenos participen. 2, tiene que haber reglas claras. 3, tiene que haber un cambio grande en la justicia. La justicia federal, evidentemente, lo que ha sido es un apéndice del poder político de turno, ¿no? Si las causas ahora de Báez, de José López y de quienes vendrán tienen 7, 8, 9 años dando vueltas y aparecen nuevamente y tienen velocidad porque un medio de comunicación toma gente contando dinero o aparece una persona tirando un bolso. O sea, esta idea de que la justicia federal es muy amiga del contexto político de turno y que solo actúa cuando termina ese contexto político es malísimo. Yo creo que efectivamente necesitamos otro tipo de jueces con otras condiciones, que sean realmente independientes, que al poder político de turno le puedan marcar las condiciones y que todos tengamos claro que las reglas son las reglas y que no es depende el que sea. Yo fui presidente de la Red de Pobreza de América Latina por el Banco Interamericano de Desarrollo. Recorrí un montón de países. Vi que la corrupción es un fenómeno global, no es un invento argentino, pero que sí hay algo distinto en la Argentina. Y es que todos entendemos que las reglas están para el que no tiene contacto. El que tiene que hacer un trámite, si no tiene ningún conocido, va a hacer el trámite. Si tiene un conocido, va por el costado y va más rápido. Eso pasa en lo chiquitito y en lo grande. En el expediente del Estado y en lo chiquitito, el que tiene que hacer un trámite cualquiera. Todos tenemos la idea que el que cumple la regla porque no le queda otra y el que va por el costado, el que va por la banquina va más rápido. En ese sentido me parece que si logramos tener una justicia independiente, sólida de verdad, y que el que comete un delito y es corrupto va a la cárcel, esté gobernando en ese momento, sea el partido A, B o C, eso nos podría dar chance de cambiar este esquema tan consolidado de que finalmente acá lo que hay que tratar es de evadir las reglas y conseguir algún contacto, alguna cosa para ir por afuera. Eso no está instalado en América Latina tan así como en Argentina y es a mí lo que me parece que deberíamos cambiar. Creo que la justicia federal llegó a su límite, así no se puede funcionar, puede ser que actúen en función de cómo sale en la tele y creo que la buena gente tiene que meterse y participar como sea, porque si no está dejando lugar al vivillo que quiere hacer cualquier cosa. Para cerrar, Daniel, y te pido si sos breve porque ya estamos en el tiempo. En el mes de mayo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto político que suspendía por 180 días los despidos y establecía la doble indemnización. La pregunta es trillada: ¿cómo debemos interpretar los ciudadanos el apoyo del Frente Renovador en el contexto político en el que se inscribe? Nosotros que entendimos básicamente que hay una emergencia laboral y que había que establecer una pauta para que durante 180 días se estableciera la doble indemnización para poder, si alguien se despedía. El objetivo básico es que esa política no puede durar los próximos 10 años, no es una gran política, pero frente a emergencias hay que establecer un criterio y ese criterio yo creo que era positivo. ¿Qué me parece que tendría que haber hecho el gobierno? Convocar un Consejo Económico Social, sindicatos, empresarios, Estado, tomar esa ley como una herramienta para discutir y para plantear metas de inflación, de crecimiento y de empleo. Tendría que haber servido para lo verdaderamente útil en Argentina, que es un diálogo, un Consejo Económico Empresario que fije pautas de la economía para los próximos 5 años. Gracias por tu aporte, espero que hayas estado cómodo. Sí, muy cómodo y muchas gracias. Esta es la tercera visita de Daniel. En la primera le pedimos que nos dejara esta publicación suya, editada en 2009. Han pasado 7 años de la primera edición y en ese tiempo algunos problemas se resolvieron y muchos otros están vigentes. La historia social es de largo alcance y comparativamente nuestra vida es muy breve. Es legítimo pensar en que lo mejor está por venir, tan legítimo como desear verlo. Lo que acabamos de escuchar me hace pensar en el desarrollo, un desarrollo que se alcanza produciendo conocimiento. Hace tiempo que necesitamos comprender que son los flujos y no los stocks de lo que sea lo que puede producir riqueza y bienestar. Es tarea de todos que tal riqueza y bienestar no queden en manos de unos pocos. Dice Daniel, yo soy optimista, a la vez que Renato Ortiz dice, soy de los que tienen nostalgia del futuro y no del pasado. Tengo la misma nostalgia y un poco de optimismo. Hasta la semana que viene. Te deseo tiempo y buena vida.